el Alto la Cruz, Bedriñana. Al norte acolumbramos d'elles de les parroquias de les Mariñes de Villaviciosa, sobremanera Oles y Argüeru. Al este, detrás nuestro, dejamos atrás los barrios de Bedriñana que miren hacia la villa y hacia la ría, Pentanes, La Pola, La Perullera. Agora el paisaje cambia. Nel Alto la Cruz damos vista a dos lladeres y también garraremos el camín del norte, el camín de les Mariñes. En esta parte de la parroquia de Bedriñana el paisaje cambia. Ya no vemos los praos y camperes que caen hacia la ría. Ya vemos los paisajes de les Mariñes, al norte, al otro llau de les lladeres que caen pel monte Pelapotros. Al norte caemos derechamente hacia les parroquias de Argüeru y de Oles. Enfrente tenemos la Copa del Agua, una referencia siempre segura para saber dónde está el núcleo de Argüeru, el cogollín de esta parroquia vecina, y poco más allá la venta al Gobernador, la venta al Arenal, hacia Oles y la carretera que tira a Patazones. El paisaje diferente, paisaje de Bedriñana hacia les Mariñes. Empezamos a caminar pelos caminos que van del Gobernador a otros barrios de Bedriñana. Allí tenemos una fuente muy guapa, muy restaurada, con un agua buenísimo. Allá va el andariego a beber, la fuente Los Carreteros. En llegando a Casa Casín volvemos a subir. La pista encarrílanos a la sombra de carballones centenarios. Llegamos entonces a una casería, una panera fará que echemos el freno delante d'ella. Quisimos entrar a preguntarle a algún vecín por el nombre de la casa, pero no fuimos a ello, no había naide na Quintana. Naide na Quintana, nada más les vaques nel prau d'enfrente, pero ellos no saben falar, sino de xuro que nos lo decían, el nombre de la casa. Por eso oye que, en cuenta charrar con ellos, trae más cuenta a falar. En cuenta falar a falar, les vaques, a ver si pinchándoles un poco nos lo dicen. Pero valdrá más de xalo, peme que non, esos güellones neses cares con mirais panchetes de indiferencia abúltanos que nun revelen ningún interés por la nuestra llegada, aparte de ver extraños na caleya. Por eso apuramos el paso pista arriba en dirección a otra casa. Nada, naide. Nun hai manera preguntar por este paraxe a naide. El misterio de Bedriñana. Desde aquí sí vemos todo el camín que desde el Gobernador sube al barrio Los Torales, el que íbamos en el capítulo anterior del Alto la Cruz a la venta al Arenal. Casi que perdidos entre las caleyes del monte, al pie del Pelapotros, llegamos a ver el Valle de San Xusto, al oeste de Bedriñana. De esta manera llegamos al barrio Les Maseres, el más occidental de la parroquia,
per Casa Salustiano, esta sí que sabemos cómo se llama, cerca a la divisoria entre Bedriñana, San Xusto y Argüeru, delante también de Casa Angelina y Adolfo. Paramos en Casa Justo Les Maseres, donde conocimos a Ángel y a Pilar, que estaban esperando por nosotros na Antoxiana, enfrente de esta gran corrada. Aquí diránnos que esta fue la primera casa del barrio, donde iguaben les maseres, especie de duernes con tapa, nes que se amasaba el pan, la torta y la boroña. Con Ángel de Les Maseres, esta fue un poquillo en la casa que dio principio al barrio, ¿no? Sí, sí, la casa de Justo Les Maseres. Ya antes había... Hubo aquí, antes vivían dos matrimonios aquí, antiguamente, y después ya lo compró Justo y Vicenta, que vinieron para aquí por el año 21. El año 21 y tuvieron aquí 2 hijas y después ya se casaron y ahora ya tenemos mis nietos nosotros. ¿Y Les Maseres de qué vienen? Les Maseres viene de... No sé, lo pensamos nosotros, de que antes que hacía maseres antes aquí. Hubo aquí un paisano que hacía maseres y de ahí creo que viene de ahí eso de Les Maseres. Les Maseres. Sí. Y cuéntanos qué son Les Maseres. Donde se amasaba la torta antes y no sé, hacían muchas cosas en eso del... Muy particular era para eso, para hacer el pan y torta y todo eso. Y en todas las casas había una masera. ¿Y guardábase el pan allá? El pan había una forna ahí y cocías el pan cada 10 días o así se hacía de aquella, porque sembrabas el trigo y hacías muy buen pan. Y hacían una forna y hacían... Y arroxar y... Sí, arroxar, sí. Sí, todavía me acuerdo yo de cuando se hacía ahí. Y Les Maseres está relacionado con el pan. Todavía para la boda mía se hizo el pan ahí. Con les tortes y todo. Sí. ¿Y había llagar también? Sí, allá siempre lo hubo, sí. Y había 2 o 3, aquí había 3 tonelinos. Y echabas, como no se gastaba todo para en casa, pues echabas a la... Vendías, venían los paisanos cuando, por ejemplo, los fines de semana y los domingos venían, y aquí a otras casas. Había esa costumbre de hacerlo en muchas casas, que mayaban ¿Y venían los vecinos a la espicha? A la espicha. ¿A la prueba también? No, también, pero no, venían a tomar una botella o 2 o 3, y les venían emborrachaban, y había todo. ¿Y algún huevo cocido cometían? Sí, ¿Algún, sí, también. ¿Algún sí. chorizuco? Sí. ¿Y madreñeros había o No, en aquí, casa? aquí no, aquí el vuelo hacía los para en casa, madreñas para en casa, pero madreñas de vender no. ¿Entonces había pumarada? Sí, hombre. Teníamos una pumarada aquí abajo que daba un año de dar 35 toneladas de manzana. Ahora ya hay una pumarada nueva, ahora aquella pumarada ya murió. Y otra que yo planté también, y todo se va acabando. Y ahora plantas ya pocas, pumares plantas de pocos. ¿Y la huerta qué daba? ¿Faves, patates? Sí, no, sembramos mucho maíz, rodeamos el horro, pero encima sí, teníamos a lo mejor 4 o 5 carros de maíz. Y hacíanse para todo el año tener... Riestres. Sí, para hacer torta y para las gallines, maíz y para... En fin, de aquella época se comía. ¿Y habías follaces aquí? Sí, hombre, de baile y todo. ¿Y quién venía a tocar? ¿Qué tocaban? ¿La gaita, el acordeón? ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban para las follazas? ¿El acordeón? Para la follaza. Cuando hacíamos... también con un fonógrafo se hizo. ¿Caldero? No, hombre, el Caldero era primero. Había un paisano ahí arriba que llamaban ya Ricardo Lacampa y íbamos los jóvenes, Tocaba una lata. y tocaban la lata y a bailar con aquella lata, con los cuchares y... Bueno, música fácil. No, pero después ya aquí en una ocasión trajeron aquí una pianola y tocaron, hicieron un baile aquí del carajo con una follaza. Y así, aquella era así. Y cuando nuestra boda hizo aquí, y puso una gran bola ahí, en la pared de ahí, y el baile era ahí, en la huerta esa, ahí. No, después de eso tocaba un fonógrafo. Sí, después había un fonógrafo, sí. Y así. Y en otras casas hacían con acordeón, muchos follaces con acordeón. ¿Había algún músico por aquí que tocara? Había un en Careñes,
llamado Esteban, que tocaba muy bien. Y no me acuerdo que otro había, otro que se llamaba Luis. Aquel no tocaba bien, pero bueno, llamábalo para todo. Valía para animar un poco Para ruixar un la poco. fiesta. Oye, Pilar, y aquí esta parte de Bedreñana está un poco desallegada de lo que es el cogollín de la parroquia, ¿no? ¿Debéis ir a la escuela o debéis a Arguero? Íbamos a Bedriñana. ¿A Bedriñana? Sí. ¿Qué subís? ¿Por monte para allá? Pues no para allá, derecho, derecho hasta allá. Y lo malo no era bajar, era después subir. Llevábamos la comida, comíamos allá. Entonces, la mujer del maestro, dejábamos la pontina allí junto a la cocina y si estaba malo comíamos allí, abajo en la escuela. Y si no, comíamos en un carayucu que había allí para atrás. Pero no éramos solos, era todo el barrio, ¿eh? No sé cuántos eros. ¿Y tenéis que ir después, de vuelta, venir para acá de tarde? Sí, andando de ¿Y tarde. después igual vos tocaba todavía guindiar les vaques o...? No, no. No. ¿O hacer algo Yo en casa? lo que odiaba en la vida era el dar los vaques. Lo que odiaba. ¿O echar el pinso a los pites o cocinar? No sé, lo que cuadraba. Lo que cuadraba. Lavar. Gustaba mucho ir a lavar a mano. ¿Alguna fuente, algún reguero por aquí? No, teníamos un aljíbar ahí que lavábamos ahí. Y un pozo allí, que era muy mal agua. Pero bueno, lavar valía. Sí. ¿Y cuando tocaba divertirse, lleváis al baile a Bedriñana o a Arguero? No, que no, tenéis más no. cerca? Arguero. Arguero. O a 20 Lerranes. O a Venta de Ranes. Que había una gramola en Casa Morís, antes en la carretera. Que no había coches como ahora. Y después ya había una pista, que había que pagar la entrada. Y estábamos allí a bailar, y a las 9 teníamos que estar en casa. Para bailar una piecina más, después al trote de Lerranes hasta aquí. ¿Y a la fiesta? ¿Hasta la fiesta de Santiago? Sí, ahí ves a la de Santiago, que hay aquí en esta otra parroquia. Sí, íbamos a Santiago. Santiago les Vieiras. No, íbamos a la Velilla también. A la Velilla Bedriñana. Sí, También iba- monte para arriba, Monte para abajo. La última vez que fuimos, nuestra hija, la primera, ya tenía novio. Entonces iba a Belarmina, esa de San Justo, que también estaba soltera con ella y nosotros íbamos también. Y bajábamos por ahí para abajo, pero después Belarmina estuvo con un mozo que tenía coche y trájolos a los 4, pero los vellinos por aquí para arriba. ¿Y la fiesta más cercana que teníais, Santiago les Vieiras? Santiago les Vieiras, a Mamés de Arguero, íbamos también San todos los Mamés de años. Arguero. Sí. Desde que murió mi padre no volvimos a San Mamés, ¿eh? No Siempre me fueron muy llamaba. buenas fiestas todas, ¿no? Sí, muy Y buenas siguen fiestas, siendo, ¿eh? sí, sí. ¿Estabais Todavía bien la, servidos, eh? todavía la de Santiago este año fue una fiesta de los pocos que había. Morrocotuda. Sí, 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 sí. ¿Acordaste de cómo era antiguamente la fiesta? Había gaiteros, procesión, ramos, barraques... Acuérdame de Piquiñuca. Había muchos barraques, pero era una fiesta, un prado más acá, junto a Casa Valerio. Y después ya era para aquí. Pero había unas orquestas, había mucha gente de Gijón por ir a tocar, que venía a merendar ahí. Era fiesta tremenda, siempre fue muy nombrada esa fiesta de Santiago. Más que ninguna de todos los que había por aquí. Sí, sí. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Sí, sí, sí. ¿Y tenéis cerca la mar? ¿Lleváis algo al Pedrero o a algún vecín, a Llámpares? A Llámpares. No, a Alicios nunca fuimos, pero a Llámpares sí. ¿Lleváis con una navallina o algo? ¿Cómo era aquello? Llevábamos un pincho. Un pincho. Y llevábamos una latina de 2,5 litros de aceite con una garra de harina, era así de colgar. Iba una prima mía, íbamos otros de ahí de Picón, que esos ya pertenecen a San Justo, eran 2. Y el padre y la madre, iba mi padre, no, mi padre nunca iba mi madre y nosotros. Y una vez dejamos la comida en Perrero para comer cuando salíamos ya a comer, ya teníamos una gana de comer, qué bueno, vamos para allá y llevámoslo todo. No me dejaré más que una manzana. Y beberemos la sidra todo. Pero prepararíais buenas llamparades, ¿no? ¿Alguna vez? ¿O Hombre, no? sí. Llamparades muchas veces aquí, sí. Y muchas veces un hermano que está de Ángel, que estaba en México, cuando venía, pues siempre hacía una lamparada aquí. Y venían no sé cuántos, de San Justo y de la familia de Ángel, de tíos. Convidados. Sí, invitados a la lamparada. Y del Arguero también. Y de Arguero.
Sí, de Agüero venía, ¿quién era? Constante, Cándido. Cándido de Álvaro. Y Álvaro, sí. Y cuando la fiesta de Santiago o alguna fiesta de por aquí, ¿tenéis convidados también en casa? Buf. ¿Para una fabada o para otra cosa? ¿Para una corderada? Muchos, muchos. ¿Qué preparabais? Toda la vida. ¿Fabadona o qué? Pero deja de pensarlo. Poníamos ¿O carne guisada o...? sopa de pollo bien rica. Y bueno, antes no se ponía fabada, ¿eh? Poníanse a lo mejor paella o poníanse pollo asado, pollo guisado. Más por verano Muy una bueno. fabada da mucha caloría. Ahora ¿no? ya ponemos fabada, porque mis nietos, Y es lo que quieres. tengo 4, y los 4 ellos gustan les faves. Si no ponemos faves, no ellos presta. Ya se pierde la mujer que está todo el día, o el paisano que está todo el día 4 horas o 5 para preparar la fabada desde por la mañana. Eso ya No, se pierde. no, tanto tiempo no, hombre. No, Bueno, pues entre que te levantes y entre ponemos que... al de antes y después ya le dejamos en un sitio fresco Sí. para que no se pierda, para poder ir a misa todos. Ah. Porque yo, si tengo que dar aquí solo, no me atrevo. Una vez pasé mío. 4 bisnietos también, 3 bisnietos. Tengo 4 bisnietos también. 3 críos y una cría. ¿Y para de postre qué? Arroz con leche y plato gitana. Hola. Sí, Y sí. helado. Bueno, bueno. Ahora que yo ya no puedo cocinar, ¿eh? Ya ahora hay 2 años o así que cocinan los fíes. Pero estás igual un poco Pero al yo tanto. cada poco sí voy a dar un Revisando, instante, ¿eh? porque ponen a lo mejor en una barbacoa allí, la fabada, La chef de la cocina. y a cada poco voy a mirar a ver cómo está. Sí, sí. Bueno, bueno. A ver si vamos a aterrizar aquí un día. A ver si queda un plato para nosotros. ¿De qué? ¿De faves? De lo que cuadre. Bueno, bueno. El perro ha vuelto a ser que también quisiere dar cuenta de les sobres de la fabada del mediodía. Por eso rabia cuando ve que empieza la espicha de bienvenida y non se lo convida. Pero enseguida seguimos en nuestro camín per aquellos pastos hasta Casa Luciano Boves o de Herminio y Ludivina. Y de les Maseres entainamos agora pa dir a Casa Ricardo La Campa y Carlota na divisoria con San Xusto. Y esta y la panorámica del Valle de San Xusto que se nos ofrece desde la campa en Bedriñana conforme nos estábamos allegando a Casa Senén. La Curuxa en San Xusto pasamos pel Pelapotros y la Cobertoria a una nueva parroquia villaviciosina, Cazanes, entre montes de eucaliptos y pistes forestales. Allí están les cases del monte, les primeres que vamos a encontrar de esta parroquia. Pel monte de la Cobertoria pasamos de la parroquia de Bedriñana a la de Cazanes, pasando también al llau de la de San Xusto, una parroquia villaviciosina que recorríamos hay una temporadina. En la Cobertoria entramos en Cazanes por la zona de Casa José, El Rubín, Casa Valerio, actualmente les más d'elles cases abandonaes en medio de algunos camperes y ocalitales. El topónimo La Cobertoria fai referencia a la existencia de enterramientos megalíticos prehistóricos. La Cobertoria ya era una gran tapa, una gran llavanona de piedra que los antiguos pobladores de estos montes, civilizaciones pastoriles, ponían en riba
de la cámara funeraria, fecha también con grandes yastres de piedra, grandes llavanones, donde enterraban a los sos difuntos. Civilizaciones y culturas pastoriles, abulta ser, que poblaron gran parte de la zona montuna asturiana, ahí estamos hablando de 4.000 años atrás, lo menos. Los montes y de xuro que también los valles, lo que pasa que los montes, al ser la zona menos afectada después por más población humana, la zona más salvaje, más virgen, conservábense muy bien estos enterramientos, aunque también hay enterramientos de túmulos y dólmenes en los valles. Sí es verdad que estos montes de la Cobertoria, en los nuestros días están atacados de eucaliptos. Después de siglos de aprovechamiento ganadero y agrícola, ahora son de aprovechamiento forestal, y esto fae que esos enterramientos pues casi que no los podamos ver. Están astragados prácticamente por les eucaliptales. Estas civilizaciones pastoriles, supónse, estamos falando, recalco, de 4.000 o 5.000 años atrás, en parte falaban lingües pre-indoeuropees, anteriores a la llegada de los indoeuropeos. De alguna manera recordaríamos al euskera, sabémoslo por la toponimia, y en parte también sería otra cosa diferente, muy anterior a la llegada de los pueblos indoeuropeos, célticos, y también, por supuesto, a la llegada de los romanos, 5.000 años atrás. Hay otro topónimo que lle en estos montes Pelapotros, que fai referencia a eso, a pelar potros. De xuro que hay cientos y cientos de años estos montes de la Cobertoria y Pelapotros estaban poblados por rebaños de caballos salvajes o medio salvajes, asturcones o lo que pudiera ser. Y ahí se pelaba los potros, se ellos marcaba, se ellos pelaba para, bueno, pues para explotar un poco la ganadería, la caballería, para aprovechamiento de la gente de estos parajes. Ya tenemos a la vista, cayendo de la Cobertoria, otra vez el gran valle central del concello de Villaviciosa. Vémoslo, bueno, de momento malamente entre los eucaliptos y con bastante nublina, pero ya caemos otra vez hacia la villa. Pero entrando por la parroquia de Cazanes. Y asina, de esta manera, entre eucaliptos y felechales, el andariego allarga el paso y va baixando de les cases del monte y la Cobertoria peles pistes de tierra que atraviesen el cordal de llau a llau, rucando unes nueces que alcontró na fardela na que lleva el so poco equipaxe. Los eucaliptos van dexando paso a camperes más abiertes y soleyeres, según atopamos la fuente El Pingón. En Casa El Pingón, al llau d'esta fuente, lo que vos acabamos de decir, los eucaliptos del monte dan paso a les verdes camperes y a los praos que caen pa los pueblos de Cazanes. Estamos en Mieres, pero non Mieres del Camín, un pueblín o barrio de Cazanes que se llama también Mieres, al llau de la carretera que va de la villa a Ventalerranes, pel Alto el Pedroso. Mieres, pero Mieres de Villaviciosa, de Cazanes. Más de un lleva una sorpresa de toles maneres al encontrar un Mieres onde non lo esperaba. La Casa El Pingón y es la primera de Mieres que vamos a encontrar, pero todavía hay una pequeña cuesta abajo, pero una calella encementada, antes de llegar al cogollo del pueblo. Y esta y es la fuente Mieres, un poco más abajo de la del Pingón, donde habremos agachanos para beber un sorbiato de agua fresco. Esta y es la Casa al Diablo, que llamaban en ruines, cayendo, pero donde vamos a empalmar y cruciar la carretera al Pedroso. Poco después, Casa Pacho el Quinto,
también encima la carretera. Atrás quedaron las recuestes del monte, onde pastia la reciella, les ovelles, acabante tosquilar. Esperemos que la llana os torne a crecer bien ceo. Prontín, enseguida, porque si non peme que van pasar bien frío este invierno. Desde la carretera, un caleyucu métese pa Mieres, el migollín del pueblo, a la altura la casa La Peña, viendo pel camín del Llavaderu. Pero antes de entrar en el centro del barrio, seguimos unos metros por la carretera al Pedrosu para llegar a Vistalegre, que fai años fue el chigre y la tienda de esta aldea de la parroquia Cazanes. Hay años que non se xueguen partíes na bolera de Vistalegre, onde grandes campeones de bolos facían cuatriaes de seguío, pero en este día, cuando vinimos nosotros, los vecinos armaron la bolera, la antigua bolera de la Peña Angelín. Primero de empezar a xugar tando los bolos ya armaos, hubo que segar delantre del castro, na zona intermedia, porque la pasión nun deixaba ver al tirador. El tiempo que facía que nun se xugaba en Vistalegre, hasta que llegó el Andaros, la bolera de Vistalegre, la bolera de la Peña Angelín, vuelve a funcionar, en marcha el campeonato de cuatriada. Pero que nun pare el llavor, que non por ver los bolos deixen desvillar les faves, coles que premiarán al xugador. Después de triunfar en el campeonato de bolos de Vistalegre, cruciamos la carretera para agarrar el camín que atraviesa el pueblo de Mieres, con horros a cada llau, decorados con talles de madera, los guiños y nescolondres, les tables que componen la pared, dentro del llamau estilo Villaviciosa, en el que a más de símbolos ancestrales y milenarios, hasta una culebra encima de la puerta, vemos les filigranes y otros motivos ornamentales que revelen, según recalquen los investigadores, la su inspiración en el arte medieval románico. Paneres y horros tallaos, enfrente Casa al Caminero, un guapísimo conxunto etnográfico neste piño de caseríes que conforma una quintana, típico poblamiento que encontramos en muchos lugares deste concello maliayu. Estamos ahora llegando a Casa Teresa Santos, muy cerca también del antiguo Llavaderu. Todos conocemos la villa de Mieres, Mieres del Camín, pero en Asturias hay más pueblos que se llaman Mieres. Y un de ellos y este, en el concello de Villaviciosa, Mieres, en la carretera que va pa'l Pedrosu, un pueblín de la parroquia de Cazanes. Y este y el Llavaderu de Mieres, donde antiguamente se venía a hacer la colada, a llevar la ropa. Na corrada de casa Pepe Ovalla andamos en sin quitar los huellos del paisaje que se nos ofrece al norte con la Reya de Villaviciosa, estampa rural y natural de estos parajes cerca de la villa. El perro gózala lladrando al caminante conforme marchamos de Mieres carretera abaixo hasta la Carcabada, onde hubo chigre. Y agora el curuxiu, casona alta y llarga, empericotada encima los valles y cuetos de la parroquia de Cazanes. Enfrente queden los barreones. En terrenos de estes antiguos caseríes fizos el campo de golf, que se allarga y se extiende per gran parte del centro de la parroquia,
baixo la carretera al Pedroso. Y al pie nuestro tenemos Felgueres, donde vamos a ir per un ramal que baixa para la primer casa, Casa Aquilo. Y el piterío anda revuelto, sienten la llegada de forasteros a la corrada. Y aquel ye el Palacio Felgueres, donde agora hay dos viviendes, hubo antaño una señorial casona solariega. En medio de los praos, una ermita de gran tradición romera. Nuestra Señora de Foncaleyu celébrase el día 15 de agosto. Na ermita Foncaleyu festéxase agora también un magüestu pel tiempo les castañes. En Teleseves, un camín pasa xunta la antigua casa del ermitaño, atacada de escayos. La tradición diz que aquí vivía un monxo predicador. Estamos nun paraxe de leyenda, pues aquí cerca tenemos también la fuente Lexianes. Y per aquí, per estos mesmos calellos, Lexianes, 4 xianes que se diz que había, apaciense la xente. En riba de Desde aquí reculamos para atrás, tornamos para buscar la salida a la carretera al Pedroso, camín de los barrios de Orillés y Abayu. El perro guardián, vigilante de la facienda, queda plasmado mirando para nosotros conforme salimos a la carretera en La Fragua, donde hubo ferrero y carretero. Una revuelta más en dirección a la villa y vemos allá arribones la garita monte arriba, encima la carretera. Y más abajo la cantera, pero donde iremos apurando el paso, desviándonos pel ramal que nos empobina pa'l barrio Orillés. Y esta ye casa Luisa Lauriano, pero este barrio estaba pensado que pasare la carretera de la Villa Xixón. Mesmamente llegó a abrirse la caixa de una pista que subiendo el monte La Cobertoria atravesaría el valle de San Xusto para empalmar con la obra y Ventalerranes, pero al final el trazado definitivo pasó pel alto el Pedroso. En Orillés el viaxero pasa agora per Casa Genia. De frente nuestro Casa Matilde, muy cerquina, la Fuente Orillés.
Orillés, Casa Oliva, seguimos el nuestro camín per este barrio de la parroquia Cazanes, xunta a la carretera al Pedroso, al pie del monte. Y agora Casa Enriqueta, pero donde sigue el camín que nos encarrila para el lugar que se conoce como el Huertulpán, al pie de la garita. Y presentámonos na aldea de Abayu, también en Cazanes, a 1 kilómetro escasamente de la villa, pero donde continuamos con paso largo y gallaspero la nuestra excursión por la parroquia, camín de la Carballera Sorribes y la iglesia parroquial, fundamento de un nuevo episodio que veremos la próxima semana, de Cazanes a Amandi.